señores, qué gusto poder continuar con el desarrollo de nuestro programa. Hoy queremos compartir un plato muy fuerte con toda la familia dominicana y sé que un tema de elementos preocupantes y sobre todo de situaciones que uno dice que va a pasar con esta situación de Haití, pues nosotros no hemos querido quedarnos atrás y poder también elevar nuestra voz y también poder llevar tranquilidad y algunas orientaciones y posibles análisis sobre cuál es la expectativa y cuáles serán las repercusiones posibles para la República Dominicana a partir de lo que se ha presentado en Haití con el asesinato del presidente Moïse. Quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo Daniel Pou, como ustedes saben, politólogo y experto en seguridad ciudadana. Creo que la cita es obligatoria, don Daniel, ya hemos tenido otros encuentros, pero ante esta situación de Haití, creo que es de mucha valía para la población dominicana poder emitir algunos razonamientos, algunas opiniones importantes en términos de esta situación y cómo puede impactar esto a la República Dominicana. Así que siéntase bienvenido una vez más en nuestros estudios. Bueno, muchas gracias por reiterarme esta invitación, sobre todo ante un acontecimiento que tiene tanta trascendencia para los dominicanos y, por qué no decirlo, para la subregión del Caribe. Así es. Y que resulta altamente preocupante. Así es. Sí, el magnicidio del presidente Moïse fue el resultado de un proceso. Y este proceso se inició ya desde hace varios meses. El presidente Moïse, al parecer, pensaba, tenía dentro de sus planes y había dado muestras de que así iba a suceder, que la política en Haití tomara otro giro. Sobre todo, el presidente Moïse estaba muy en la actitud de romper el esquema que habían llevado las élites haitianas durante décadas y que realmente implicaba una serie de limitaciones para cualquier presidente que pretendiera pues dar un golpe de timón en la política interna de Haití. Y este acontecimiento pues indiscutiblemente que está vinculado a esa decisión del presidente Moïse y que afectaba de manera significativa a grupos hegemónicos, sobre todo en términos económicos, de la élite haitiana. Ahora, ¿qué significado tiene este magnicidio? Es muy sencillo de explicar. Primero, que Haití como tal, dentro de los actuales esquemas, es un proyecto de nación inviable. Y digo que es un proyecto de nación inviable porque indiscutiblemente es una sociedad que ha permanecido petrificada con unas estructuras sociales y económicas que ya no tienen espacio en el siglo XXI y menos con relación a lo que está aconteciendo en términos internacionales y que definitivamente implica la hegemonía de un solo sector muy minúsculo de la sociedad haitiana sobre el pueblo haitiano. Este magnicidio, indiscutiblemente, y a pesar de toda una serie de teorías que se han venido enarbolando y de hipótesis, muchas de ellas manipuladas para excusar a los sectores responsables de este magnicidio, pues en definitiva nos dice que en Haití se produjo una gran confabulación entre sectores de poder para que este acontecimiento sucediera. Del mismo entorno. Del mismo entorno, que eso es lo importante, y quizá eso pudiera arrojar muchísima luz en el momento en que ya la investigación concluya y pueda dar pues una información mucho más acabada. Al principio decía usted que Moïse intentaba cambiar muchos esquemas que ya estaban muy fortalecidos dentro de su mismo sistema político y sus mismos sistemas sociales. Pero dentro de lo que pudiera significar para Haití los planteamientos de su constitución, que por ejemplo se dice que hay algunos acápites dentro de ella
que cuestionaban mucho las decisiones de Moïse en el término de que en 5 años tenía que terminar ese periodo y sobre todo, como él no pudo asumir la presidencia en el tiempo que tenía que hacerlo, eso seguía corriendo independientemente de que no hiciera esa toma de posición y que la Constitución pues lo obligaba a hacer un abandono de esa función al término ya en este año de su periodo presidencial. Sí. ¿Esto pudo haber complicado más la cosa o sencillamente esa postura de enfrentar a algunos sectores internos? No, mire, tal y como usted expone, razonablemente la Constitución haitiana cuenta el mandato presidencial a partir de la fecha en que se produce el proceso electoral. El presidente Moïse tuvo casi que esperar un año para poder asumir el poder. Entonces él decía que él no le podían mutilar su mandato, que es un tema discutible, de un año, porque él había asumido la presidencia de Haití de manera tardía. Pero este no es el problema. El problema es más grave, porque por una disputa de este tipo, no creo que un magnicidio sea el elemento que puede salvar. El esquema es el siguiente: la confrontación del presidente Moïse con los sectores tradicionales produce un detonante que justamente se acontece el mismo día del magnicidio, y es cuando destituye al primer ministro Yotze. Dese cuenta que el presidente Moïse esa mañana destituyó al primer ministro Yotze, un hombre con mucho poder en Haití, de hecho un poder tan determinante que todo el mundo comenta que había incluso una sumisión prácticamente absoluta del cuerpo policial hacia el primer ministro y no una obediencia como correspondía al presidente de la República. Pues esa mañana el presidente de Haití, y hay que explicarlo porque este público necesita conocer el proceso para poder tener una visión más amplia de lo que acontece, pues el presidente Moïse decide retirar al primer ministro, y que es Yotze, y nombrar como primer ministro al señor Henry. Eso implicaba un trámite para que el señor Henry asumiera las riendas como primer ministro, que debía empezar a transitarse el día posterior. Pero resulta que esa noche asesinan a Moïse, lo cual quiere decirnos de una lectura bastante clara que al presidente asesinado, determinar darle el puesto de primer ministro a un hombre de él, que había sido ministro de Interior en el gobierno de Martelly, que eso es un dato importante, y desplazar a Moïse, que responde a los intereses de los grupos tradicionales de Haití, iba a haber una situación bastante difícil, porque iba a jugar con un hombre de su equipo, de sus lealtades. Y resulta que la decisión se toma porque había que llegar a un punto de no retorno. ¿Y por qué un punto de no retorno? Primero, porque indiscutiblemente que el magnicidio iba a interrumpir el proceso de la asunción de Henry. Así es. Y prácticamente dejaba a Yotze en las funciones de primer ministro. Y dése cuenta que esa misma mañana el señor Yotze se hace con la presidencia de Haití. Es una situación bastante compleja interna. Se produce un vacío de poder prácticamente absoluto, porque todos los escalafones sucesorales, a excepción de la presidencia de un Senado que apenas cuenta con un 33% del número que debe tener ese organismo colegiado, pues era la única persona que le correspondía asumir la presidencia. Esta ingobernabilidad con la que se ha manejado casi siempre a través de la historia Haití,
¿cómo impacta tan negativamente a República Dominicana y sobre todo este magnicidio ahora entre nubes todavía? ¿Qué consecuencias calamitosas pudieran representar para nosotros de este lado? Mire, son amplísimas las consecuencias y las amenazas que se cienden sobre República Dominicana de no lograrse una estabilización de la situación haitiana, porque Haití se encuentra al borde de una guerra civil. Y eso indiscutiblemente crearía una situación a nivel de la isla, una crisis a nivel de la isla. Primero, una crisis humanitaria como nunca se ha visto, porque al producirse una confrontación, sobre todo que en Haití hay sectores armados que no responden a ninguna estructura institucional. Es más, la mayoría de los grupos que forman las bandas en Haití, que se acaban ahora de congregar en una agrupación que se llama 5G, los hermanos tales, no recuerdo, bajo el liderazgo de un ex oficial de la policía, y que cuenta con una nómina de casi 1000 hombres perfectamente armados, con más poder de fuego que la propia policía. Entonces, esto más la presión de los grupos económicos tradicionales podría indiscutiblemente convocar a Haití a un enfrentamiento donde varios sectores interactuarían con un liderazgo muy débil y donde la mediación se dificultaría en términos extremos. Que es un elemento que incide mucho en esa cultura. Claro. El poder ponerse de acuerdo y el poder tener un control de su gente ha sido muy desbordante para ellos. Y de hecho con el magnicidio se puede ver, porque claro, aunque todavía no se confirma nada, pero todo apunta que eso sale de lo muy interno de esa seguridad, porque no hay nadie muerto. O sea, no hubo una situación que dijéramos las acciones que pudiéramos ventilar que hizo esa seguridad. Pero eso no lo vamos a cuestionar. Lo que sí a mí me preocupa es estas acciones que tiene que tomar el presidente. Una, cerrada las puertas, ¿verdad? Y una economía, una alimentación, una sobrevivencia de Haití que depende esencialmente de estas negociaciones que se dan, de este comercio en nuestra frontera. La gente desesperada, 1000 hombres armados por un lado, un ejército también, la gente confusa, que uno no sabe realmente todo lo que pasa por la mente de ellos, qué se puede estar planeando, qué puede hacer el gobierno dominicano, porque el gobierno dominicano no puede solo con todo esto. Yo creo que las demás naciones tienen que unirse y tienen que darse una mesa de negociación entre las naciones con República Dominicana para ir en ayuda de las posibles soluciones de este hermano país. Pero como que no se da nada. Esto no puede ser una responsabilidad exclusiva de Dominicana, porque Dominicana no puede cargar ni puede resolver el ambiente y las situaciones políticas y sobre todo económicas que se presentan en Haití. Sí, indiscutiblemente, incluso esto sucede en uno de los peores momentos, porque hasta los países desarrollados están concentrados en superar la crisis que ha creado el COVID-19. Entonces, esto realmente mutila la posibilidad de que se haga un esfuerzo internacional con miras a tratar de buscar una salida negociada, que sería muy difícil aún de todas maneras, porque prácticamente en estos momentos en Haití el liderazgo está muy difuso y representa a sectores muy difusos, sobre todo sectores que quieren y persisten en el retorno al viejo modelo, al modelo que Moïse empezó a atacar. A combatir, así es. Entonces, y de hecho, don Daniel, las primeras palabras de la primera dama, cuando puede decir algo, dice: murió la democracia. O sea, qué cosas se estaban tejiendo ahí en beneficio quizá de una misma población
que está pues ávida de que haya una estructura política que le dé una calidad de vida mejor y que se pueda reestructurar y que un poco todas esas viejas políticas traumáticas que han quedado y que vienen quedando, porque es una línea a seguir, este terminar trágico en la política, esa inestabilidad y todo aquello que pasa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en Haití si no se puede hacer un consenso y una solución de que realmente estos sectores que pueden tomar la rienda de Haití pues puedan poner en control esa manada que quién sabe en algún momento pueda también desbordarse y que impacte muy negativamente a la República Dominicana? Mire, si no se produce un esfuerzo internacional, sobre todo con una visión que desborde un poco y tenga un mayor compromiso con el bienestar de Haití, mayor que aquel paso que dio Naciones Unidas con la MINUSTAH, que a final de cuentas los frutos de esa larga intervención prácticamente se diluyeron tan pronto la MINUSTAH abandona Haití. Si no se logra eso, es seguro que en Haití se puede producir una guerra civil, casi 99%. Y le voy que eso no sería lo mejor. Claro que no. Eso primero afectaría a Haití, crearía una crisis humanitaria. Lo segundo, para República Dominicana constituiría un gran problema. Primero porque inmediatamente se va a producir un flujo fronterizo presionando hacia República Dominicana. Que probablemente usted como experto en seguridad ciudadana pudiera arrojarnos luz. Probablemente Dominicana quizás no tenga respuesta en esos términos para contener ese desbordamiento que se pueda dar en Haití. Mire, o no sé si me equivoco. No, usted está en lo cierto. Usted se me adelantó al análisis, me robó. No, se lo concedo. Cualquier persona con un mínimo de discernimiento sabe que República Dominicana no se encuentra en capacidad de poderle dar respuesta a una situación como la que se podría presentar. Me preocupa que la comunidad internacional e incluso un poco los Estados Unidos le haya dado de lado a esta situación, porque eso traería para República Dominicana una situación que la capacidad de respuesta es mínima. Primero, establecer campamentos de refugiados del lado dominicano en la frontera dominico-haitiana. Eso es una polémica que viene de años, porque en Haití esa posibilidad y en los organismos internacionales se barajó desde el año 2005, en aquellos momentos y antes del 2005. Eso es un problema que traería una crisis política para República Dominicana si lo aceptara. Crisis política interna. Y externa, pues indiscutiblemente que nos seguirían vendiendo con la imagen de insolidarios. Y todo el mundo sabe realmente que República Dominicana, y no hay que ser un experto para tener ese criterio claro, ha sido el país más solidario con Haití, aun que somos un país con recursos muy limitados, pero en los momentos más difíciles de Haití hemos acudido en su auxilio. Ahora bien, y lastimosamente, a pesar de que muchos escenarios internacionales no tienen ese concepto tan claro, porque siempre se van de su lado. La diplomacia haitiana ha sido muy expedita y muy eficiente en vender esa imagen de República Dominicana con respecto a Haití, porque en las élites haitianas hay un sentimiento tremendamente negativo y un discurso incluso hasta de odio hacia República Dominicana. Entonces, frente a este escenario, se produciría una situación que desbordaría las posibilidades de respuesta adecuada por parte del gobierno dominicano, por más eficiente que intentemos ser,
eso traería un conflicto de magnitud internacional, no solo binacional para República Dominicana, y realmente con esa situación emergerían una serie de amenazas que son bastante preocupantes para República Dominicana por la alta concentración que existe en Haití de actores del crimen organizado, de mercenarios, de gente que intentaría sacar provecho de esta situación y sobre todo por la gran proliferación de armas de fuego que hay en las calles, ¿Qué es lo más peligroso? Ramona, yo sé que sí, pero esto está demasiado interesante. Porque hay muchos detalles que es bueno, porque la gente necesita paz y necesita que se le pueda aclarar. Este escenario tan turbio, político, que nos impacta tan directamente, ¿qué hacer República Dominicana? Hemos sido muy permisivos en términos de las políticas migratorias de nuestro país con nuestro hermano país haitiano. Y la solidaridad, el desprendimiento, el acompañamiento, el acogerlo ha sido pues lo más humanamente posible, aunque no se valore de esa manera. Pero ¿qué hacer Dominicana ahora para poner esos correctivos o para ver que es una necesidad poder tener una definición de cómo van a ser las reglas de juego entre Haití y República Dominicana sin que esto vaya a exacerbar los ánimos y que pueda complicar las cosas? Bueno, ahora mismo hay una situación bastante difícil porque como se encuentra el escenario en Haití en términos institucionales y sobre todo la carencia de legitimidad de las autoridades que están rigiendo en estos momentos la política haitiana, esto hace que cualquier paso adelante en términos de reconocimiento, en términos de apertura a un diálogo, podría colocar a República Dominicana en un terreno donde podría parecer que estamos legitimando a sectores ilegítimos de la política haitiana. Fíjese, a ver, hay que saber hasta elegir el interlocutor. Es indiscutible que en estos momentos las autoridades de nuestro país deben iniciar una ofensiva a nivel internacional en términos de opinión pública. Hay que edificar a la opinión pública internacional. Hay que conjurar todos estos demonios que se han querido lanzar sobre nuestro país y sobre nuestros gobiernos y empezar a poner cada pieza en el escaque que le corresponde. Es una tarea urgente. ¿Por qué es una tarea urgente? Porque República Dominicana, en caso de que se produzca en Haití una crisis más profunda que llegue a una conflagración de carácter bélico, pues República Dominicana tendría que tomar medidas heroicas, óigase bien, medidas heroicas, y oponerse a establecer campos de refugiados del lado dominicano con la frontera haitiana, podría significar más que estratégicamente, en términos inmediatos, un peligro. Un peligro, definitivamente. Entonces, sí. Eso es una acción que debe de empezarse desde ya con mucha energía. Hay que convocar a la comunidad internacional, claro está, respetando el derecho a la autodeterminación que tiene el pueblo haitiano. No, eso es definitivo, y yo creo que a estas palabras de Daniel Pou, nada que agregar, ¿eh? Ojalá que puedan las autoridades pues sentarse, tomarlo en consideración y poder realmente abrir esa mesa de negociación lo más consciente posible y que le beneficie más a nuestra gente, nuestra población, que le beneficie a ellos y sobre todo a nuestra soberanía, a pesar de los pesares. Es un tema complicado que por años históricamente pues hemos tenido esta cruz y esta responsabilidad compartida, pero no se va a resolver la situación de Haití con Dominicana. El mundo tiene que abrirse a Haití y aportar lo que le toca para que se pueda resolver. Así que muchísimas gracias, don Daniel, por estar con nosotros de nuevo. Ramona, tranquila, ya estoy despidiendo. Seguimos con más, así que no se muevan.